Bueno, simplemente cuando enviaron las listas para elegir en qué partes queríamos hacer, nos pusieron a elegir creo que uno o dos lugares. Mi primera opción fue el Federico. Simplemente llené mis datos y ya. La segunda pues era la Samaritana, pero como éramos tan poquitos, nos presentamos creo que 12 personas, o 11, a todos los aceptaron. Realmente no sé, porque hasta donde yo sabía, siempre aceptaban a todas las personas que lo enviaban, porque no muchas personas lo hacen. Entonces el promedio siempre está entre 10 y 12 personas que se van, entonces siempre los aceptan a todos. En Ibagué, pues nosotros vemos, a diferencia de otras universidades, vemos rotaciones de 30 días, son 6 rotaciones, las básicas que vemos en cualquier otro hospital. Eh, la dividen en 30 días, tenemos 7 días de vacaciones durante el semestre. Sin embargo, pues en las diferentes rotaciones, y claro, por el tema de la pandemia, teníamos uno que otro día libre en cuanto a pues, los horarios. Nosotros hacíamos los horarios, en la mayoría de rotaciones, en cirugía no, creo que en ortopedia tampoco, bueno, en ortopedia sí. En cirugía no lo hacemos nosotros, lo hace como el jefe del servicio y rotamos, como te dije, 30 días en cada uno. Generalmente nos vamos rotando por unas subespecialidades, depende a la rotación en la que estemos. Por ejemplo, en medicina interna hay cuatro como espacios en los cuales estamos. Nosotros vemos 15 días en uno y 15 días en otro, entonces es aleatorio. Así que hay personas que ven medicina interna, urgencias 15 días y no sé, hospitalización 15 días, otros que ven hematoncología 15 días y urgencias 15 días, y bueno, eso es al azar realmente. En pediatría todos ven lo mismo, se divide la rotación en neonatos, hospitalización y alojamiento, que es como cuando ya los niños nacen, los llevan a estar con sus mamás y eso. Eh, Ortopedia, igual todos ven lo mismo, tenemos que estar en consulta, en junta, en cirugía, en urgencias, hay turnos. En cirugía, sí, son muchas subespecialidades. Algunos ven cirugía de tórax, que es igual que cirugía vascular, es una semana, es durísimo. Por ejemplo, a mí me tocó a mí solo, porque solamente es un interno por cirugía vascular por semana. Me tocó a mí tener 27 pacientes durante la primera semana, entonces yo salí de la rotación relajada a meterme con 27 pacientes en un solo día. El doctor pues pasaba revista a las 6 de la mañana y el resto, eso era durito, pero ya después que tú los conocías, la revista funcionaba súper rápido, entras a todas las cirugías. También está hospitalización, está urgencias, está cirugía pediátrica y creo que se me pasa alguna, colon recto si no estoy mal. Bueno, no estoy seguro, pero cada uno pues va cambiando en esas especialidades. Listo. Los horarios varían, depende a cada rotación. Hay rotaciones en las cuales el doctor dice yo paso a las 7 de la mañana y tú verás a qué horas llegas. Tú verás si llegas a las 6:30 a evolucionar en media hora rápido los pacientes, o llegas a las 3 o llegas a las 5. Eso es realmente muy, muy autónomo. Hay rotaciones muy relajadas, o sea, hay de todo. Como que hay momentos en los cuales estás muy, muy clavado y momentos en los cuales tú vas como a tomar el sol, básicamente. En pediatría, los doctores pasan revista normalmente a las 10 de la mañana, entonces tú igual llegas a las 7 en punto y pues como que miras a los pacientes, pasas revista tú solo. Ortopedia, los profesores son muy estrictos con eso. Ortopedia me parece una rotación muy pesada porque tenemos que estar todos los días allá pasando revista, indiferentemente si estás posturno o si estás preturno, debes ir a pasar revista. En cirugía general dan varios días libres, como te decía. Digamos que el horario de entrada es muy estricto, el de salida es relajado. Entonces en cirugía vascular yo entraba a las 6 de la entraba yo a las 5 de la mañana para pasar revista a las 6 y me iba a las 9, por ejemplo. O había días en los cuales yo no quería hacer evoluciones y llegaba a las 6 en punto, porque ya conocía a los pacientes, entonces salía por ahí a las 11 de la mañana, 12 del día, y me iba para la casa. Entonces hay rotaciones en las cuales estás muy relajado y otras en las cuales estás bien clavado. Es un poco complicado porque eso también va muy por el perfil de la rotación. Medicina interna, los profesores hay de todo. Hay profesores que son extremadamente académicos y te enseñan y te cogen de la mano y te dicen, ¿no entendiste? Ven, yo te explico. Mientras que hay otros doctores que son como, ¿no entendiste? Eres un imbécil, vete de la rotación, ¿sí? Entonces hay de todo realmente. La mayoría sí están dispuestos a enseñarte las preguntas que tú hagas. Casi no se revisa tema, pero
pero siempre están dispuestos como a explicarte las cosas, te hacen preguntas durante la revista, y como te digo, hay doctores que son académicos, pero te tratan re mal, otros que son académicos y son muy chéveres. En pediatría no son académicos, no son tan académicos realmente. En ginecología tampoco son muy académicos los doctores, generalmente es porque ellos se en turnos de 3 4 días seguidos, entonces al tercer día solamente se paran, operan y se van. Sí, como que no, ni siquiera le hablan a una cirugía. Entonces, académicamente depende muchísimo de ti en Ibagué, muchísimo. Allá nadie te va a decir, hey, revisemos tema mañana. No olviden que tienen que revisar tema. No, nunca pasa eso. Si tú quieres revisar, pides que revisen. Generalmente tampoco hay tiempo para revisar, entonces, como que depende muchísimo de ti. Que te lanzan a ti a hacer todo desde el primer día. Entonces, tú tienes que aprender y tienes que sacar como agallas de donde no las tienes para responder las preguntas de los pacientes, de las jefes, de los doctores, porque tú haces absolutamente todo. Entonces, eso, comparado a Santa Fe, en la cual tenemos profesores, tenemos residentes, jefes que están muy, muy estructurados con su trabajo, en Ibagué eso no existe. Bueno, la verdad siento que no encontré nada como difícil. Al inicio, varios doctores sí son como, es de los Andes y qué hace acá. Como, es de los Andes, entonces seguramente nunca ha visto tal patología. O, uy, es de los Andes, o sea que nunca ha tratado tal tipo de paciente. Entonces como que a veces al inicio son muy prejuiciosos, como de, uy, miren, el de los Andes está poniéndose los guantes, uy, qué cosa tan rara. Y esos chistes son todo el tiempo con todos los doctores. Como que hay muchas bromas con respecto por el hecho de ser, digamos, de nuestra universidad. Muchos saben como, ay, ¿qué celular tienes? ¿No tienes iPhone? ¿Y eres de los Andes? Entonces, como es lo único, no es feo, pero sí es como un detalle que siempre nos tienen como los que no hacemos, o los que no sabemos hacer, o los que no tocamos al paciente. Pero siento que con el paso de los años y que cada vez van más unidos a Ibagué, esto se ha ido quitando mucho y nos quieren un montón. Y todo es realmente, el ambiente es increíble. Demasiado. Todos los días hay trauma. En un turno cuando estás en la rotación de urgencias, tú tienes una noche en trauma, otra noche en observa. Pero como en observación casi no se hace nada, pues como nada que lleve mucho tiempo, tú te vas con la trauma. Entonces todo el tiempo es trauma. En una noche, digamos, a mí me llegaron como 5 politraumas en una sola noche, y remisión, peleas, puñaladas, amputaciones, machetazos por todas partes, demasiado trauma. Si yo pudiera definir Ibagué en una sola palabra, diría trauma. Siento que nosotros como uniandinos sabemos mucho, pero hacemos poco. El hecho de ir a Ibagué nos abre una puerta para hacer demasiado y poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la carrera. Uno se da cuenta que en teoría estamos muy bien, ¿sí? Pero ya cuando se trata de ¿y qué hace? ¿Cómo da órdenes médicas? ¿Qué le pone al paciente? Nosotros no sabemos. Entonces decimos no. Un ejemplo, no, hay que ponerle potasio, porque teóricamente es lo que se pone, listo. Pero nos dicen, haga las órdenes médicas para hacer potasio. No se sabe. En cambio allá tú aprendes a hacerlo. Segundo, porque allá aprendemos muchísimo sobre la responsabilidad y la autonomía. Es algo que en la Santa Fe no tenemos. Entonces te das cuenta, Ibagué, de que si tú no sabes, tienes que ir a aprenderlo. Porque si no, al otro día, cuando vuelvas a estar solo, ya no va a haber nadie que te diga qué hacer, sino que tú tienes que saberlo. En cambio, en la Santa Fe, si tú no sabes, el residente sabe, ¿sí? O el profe sabe. Y pues como que tu opinión igual no va a ser como relevante en cuanto al manejo del paciente. En Ibagué no, tu opinión es lo que se hace, porque muchas veces el especialista no está. Realmente no sé mucho de Medellín, sé que es muy académico también, o sea, sé que en Medellín hacen mucha academia y también los dejan hacer algunas cosas como en la parte práctica, pero realmente no he profundizado mucho en cuanto pues conoce el internado de Medellín. En la Samaritana sé que es como Ibagué más o menos, solo que en la Samaritana sí hay residentes. Entonces tienes como el apoyo y como un poquito de opinión profesional ya de como un nivel más alto, cosa que en Ibagué no hay. Pero igual en la Samaritana también escuché que a ti te dejan hacer absolutamente todo, que tú eres muy autónomo y muy responsable de lo que pase con el paciente.
y pero pues igual tienes el apoyo de los residentes. Yo sí divagué, entonces, ¿cómo conseguir la vivienda? Naciendo allá. Y realmente los precios pues, que yo escuchaba de mis compañeros, o si depende de la zona donde tú vivas, en Ibagué sí es muy marcado eso, como que hay zonas que son muy caras y zonas que son muy baratas, ¿sí? Pero pues una habitación puede costar por ahí 300 más o menos, y ya si quieres un apartamento, pues puede oscilar 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, sí, o sea, hay de todo. Depende del presupuesto de la persona, claramente. Pero presupuesto porque si tú vives en una zona, digamos, económica, tienes que pensar en que debes pagar transporte, a menos de que tengas tu propio transporte. Si vives en una zona, pues igual como un poco más segura, de todas formas también tienes que pensar que a veces cuando sales tarde debes pagar transporte porque el hospital está en una zona realmente, pues no es peligrosa, pero pues sí es un poquito peligrosa. Entonces, tener en cuenta eso, que tienes que siempre tener transporte, o que te lleven, o privado, o sea, como tu propio medio de transporte, o transporte público, porque por ahí buses no pasan, sino son como muy distantes. Entonces, hay que tener el presupuesto siempre para transporte. Segundo, ¿qué zonas? Pues como barrios en específico que quedan cerca del hospital. Cádiz es un barrio muy bonito, muy tranquilo también, muy seguro. Eh, ya pues como si tienes un poquito más de presupuesto, te puedes ir para la zona de Piedra Pintada o el Vergel, que es como la mejor zona más o menos, por decirlo así, y son lejos del hospital, bastante lejos. Entonces tienes que pagar transporte. Ya si quieres algo un poco más económico, el Jordán, que es como una zona muy grande, como decir Chapinero, en Bogotá. El Jordán tiene varios barrios también y queda relativamente cerca al hospital, pero igual el transporte en Ibagué es muy barato. Entonces me transportaba en carro, como carro propio. Eh, como éramos exentos para el pico y placa, pues no había ningún problema, pero en el hospital tú no puedes entrar el carro cuando tienes pico y placa. Entonces puedes andar por la ciudad, pero no entrar el carro al hospital. Entonces esos días en Ibagué hay Bit, pero nunca sirve. Entonces hay grupos de WhatsApp que hay como 2 o 3 grupos de WhatsApp grandes en los cuales hay muchas personas como que que prestan sus carros y es como un Bit realmente, un Uber, pero es todo por WhatsApp. Usaba eso y era muy seguro porque la persona que me llevaba yo siempre la volvía a llamar, entonces tenía un solo conductor que siempre me hacía como el favor. Como yo te dije, yo soy de Ibagué, entonces yo vivía en un apartamento como que de mi familia, entonces vivía solo ahí. Así que en cuanto a arriendo no pagaba, servicios no pagaba tampoco, pero la mayoría de lugares a los que tú vas ya tienen incluidos servicios. Entonces casi todas las habitaciones siempre tienen servicios. Así que en el precio del arriendo ya tienes incluido también como servicios públicos, internet y eso. La alimentación en Ibagué, pues si puedes cocinar, allá es muy barata la comida, en serio muy barata, entonces digamos que yo soy medio exagerado a veces comprando y me antojo de muchas cosas, pero en promedio yo creería que para alimentación, incluyendo los domicilios que pidas cuando estés en el hospital y eso, diría que unos 300 en comida, más o menos, y cocinas. Si pides solamente domicilios, pues puede que se te suba un poco más, pero por unos 300, 400.000 pesos comiendo bien, ¿no? Muy bien. Lo que yo más odio de Ibagué es el clima. Hace un calor tremendo todo el tiempo, entonces estar en el hospital rotando, allá no usamos bata, nunca se usa bata, entonces igual rotar con el uniforme y que estés subiendo y bajando escaleras porque digamos en el hospital solo sirve un ascensor y tiene 6 pisos, entonces a veces el ascensor está llenísimo con fila, entonces no puedes esperar, te subes por las escaleras, llegas lavadito en sudor a donde estés, estar frente al paciente y estar todo el tiempo como, ¿cómo está señor? Cuénteme, es muy molesto, entonces yo digo que el clima es lo que más odio de Ibagué. Caliente. Demasiado. Hay un ventilador en la sala de internos, solamente uno, y hay 2 salas de internos. Pero pues éramos como 10 personas metidas en la salita, que es como esta habitación, y un ventiladorcito en el rincón haciendo esto, que solo te da como... No, eso lo odiaba, lo único. La UCI tiene aire acondicionado.
allá, me acuerdo el primer día que teníamos que hacer, yo tenía que pedir una orden de oxígeno, yo no sabía cómo se hacía, entonces yo simplemente como que dejé en el plan hecho y luego pensé como, bueno, el resto que lo haga el interno. Luego que en cuenta como, yo soy el interno, así que no sabía qué hacer. Lo más duro es cuando tú tienes que empezar a aprender a hacer las cosas que nunca hacías, porque pues lo hacía el residente, o lo hacía el especialista, o lo hacía la jefe, allá en Ibagué no. Entonces, como aprender todo el tema administrativo me parece un poco complicado. Saber qué tiene mi PRES, qué no tiene mi PRES, hacer mi PRES, porque los profes pues casi no les gusta hacerlo. Eh, 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 sí, todo el tema de paraclínico, las órdenes médicas. Una cosa es dejarlo planteado, otra cosa es que tú mismo pidas, digamos, las remisiones, pidas los exámenes, referencia, todo eso. Es lo más difícil, creo yo, de ser interno. Considero que lo más difícil es manejar los prejuicios con los que llegamos nosotros de ser estudiantes a internos. Es muy difícil cuando tú llegas con unas expectativas de que va a ser durísimo, de que te van a matar, de que te van a coger contra el piso, y realmente no es así. No es así porque pues el trabajo de día a día tú vas aprendiendo cosas que pues si bien no sabes, no tienes por qué saberlas, las aprendes una vez y ya no vuelves a cometer ese error. Y pues en un ambiente en el cual tú estás en comunicación con la jefe, con el médico, con todo, bueno, todo el equipo, realmente pienso que lo más difícil ahí es cuando es manejar como tu tus propias expectativas sobre el internado, que son demasiadas, realmente demasiadas. No podría decir solamente una experiencia positiva o un punto positivo, porque son muchísimos. Desde el tipo de pacientes, porque tú ves todo tipo de pacientes allá en Ibagué, no solamente pues sí como pacientes que tienen dinero, que no tienen dinero, ves habitantes de calle y ves el trato también. Me parece muy importante y creo que sí puedo encontrar un punto a favor gigante, y es que nosotros tenemos habilidad de la comunicación y ética médica, y realmente siento que eso es fundamental. No lo había visto y no lo había valorado hasta que llegué internado en Ibagué. Cuando tú ves a tus compañeros o bueno, ves al equipo de trabajo, cómo es el trato de diferente a un habitante de calle a una persona que llega con pago directo. Es muy diferente el trato que se da, pero tú como uniandino o uniandina sabes la diferencia de tratar, o sea, sabes esa diferencia de que tú debes tratar bien a todo el mundo, de que todas las personas son personas y merecen un buen trato, y siento que en Ibagué pude poner en práctica demasiado habilidad de la comunicación, como nunca, o sea, todas las clases, realmente muy importante. Iba en Ibagué, yo siento que a veces sientes mucha ansiedad, por ejemplo, por el tema de que no hay profesores. A veces yo tenía turnos en los cuales el profe no me respondía en todo el turno, porque tú no los ves, se iban o estaban en su habitación y no me respondían. Entonces tú tienes que definir al paciente, y a veces es un poquito como angustioso saber si lo haces bien, si lo haces mal. Entonces corres a preguntar a la jefe como, jefe, ¿eso está bien? Y la jefe te responde, pues doctor, usted es el médico. Entonces más angustia te da. Realmente pienso que todos los uniandinos deben tener en su vida es una experiencia como Ibagué. Es importante. Muchos de nosotros queremos dedicarnos a la investigación y no ver pacientes, está bien, pero tener como esa experiencia de que es algo fuera de la Santa Fe, ¿sí? O sea, que es pedir una resonancia y que te la den y que se la hagan a la semana, y durante toda esa semana ver a un paciente muy mal, y que tengas tú que también ayudar a soportar como y acompañar a ese paciente durante el proceso de pedir una resonancia y que se la hagan, mientras que en la Santa Fe pides una resonancia y en la tarde ya la tienes. O sea, es un trabajo bonito, y yo pienso que Colombia y todo el sistema de salud debería ser como la Santa Fe, porque es un ambiente que ayuda al mundo y que está perfecto. Y nosotros tenemos como la ventaja de tener esa experiencia. Tú vas a Ibagué y todo el mundo pregunta, ¿y cómo es la Santa Fe? Qué chévere, cuéntame qué se siente estar en la Santa Fe, cómo es rotar en tal servicio. ¿Verdad que ustedes tienen allá todo el tiempo internista de turno? Uf, ¿en serio? ¿Verdad que tienen neurólogo de turno? Uy, no, demasiado chévere. En Ibagué no pasa eso, ¿sí? Entonces, romper esa burbuja de la que estamos nosotros muy acostumbrados es un cambio difícil al inicio, pero vale demasiado la pena porque realmente como que
sacas tú como ese humano uniandino que llevas dentro y es muy bonito. Sí tengo una y pues es como una recomendación y es que realmente ni que tenemos tiempo libre. No hay, o sea, no estás clavado en el hospital todos los días, pero debes aprender a manejar tu tiempo, porque tienes mucho tiempo, digamos, libre tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Y como yo que no es tan académico, o sea, ya no se ve, revisa tema todos los días, allá revisiones de tema se hará una vez a la semana y teniendo suerte, tienes que estudiar. Entonces, como que tengas la motivación propia de coger un artículo y leértelo y tener la motivación propia de querer saber de tus pacientes, de sus patologías, porque nadie te va a enseñar. Entonces, ir allá me parece que debes tener también un poquito de manejo del tiempo y como esa motivación de querer estudiar.